Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 31 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos viendo un concepto llamado la relación inversa de una función. Y se llamaba así relación inversa de una función porque eran relaciones que no necesariamente son funciones, aunque la función original de la cual ella es la relación inversa sí son funciones. ¿Okay? Bueno, ya habíamos visto ya un ejemplo en donde presentábamos una función y habíamos construido su relación inversa y vimos que esa relación inversa no era una función y observamos que la función original no era una función inyectiva. ¿Okay? Bueno, fíjense este segundo ejemplo donde nos presentan una función g que está representada por pares ordenados y su relación inversa g inversa. ¿Okay? Pues aquí tenemos la función g representada por pares ordenados. Este es su dominio, conjunto A, compuesto por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Y este es su alcance, el conjunto B, compuesto por los elementos A, B, 2 y 3. Fíjense que en esa función G, el 1 está relacionado con la B, el 2 está relacionado con la A, el 3 está relacionado también con la A, el 4 está relacionado con el 2 y el 5 está relacionado con la B. Bueno, fíjense que entonces aquí formamos la relación inversa. Recuerden que en la relación inversa se intercambia el dominio y el alcance de la función original. O sea, lo que originalmente era el dominio de la función original, ahora es el alcance del conjunto A, es ahora el alcance de la relación inversa. El conjunto B, que es el alcance de la función B, ahora es el dominio de la relación inversa de G. ¿Okay? Bueno, ¿y de qué manera se forma esa relación inversa? Bueno, pues observamos lo siguiente. Este primer elemento del dominio de la relación inversa de G, aquí en la función original está relacionada, mire, con el 2 y con el 3. Pues entonces aquí en la relación inversa, el A está relacionado con el 2 y con el 3 también. Este segundo elemento del dominio de la relación inversa de G, ¿con quién está relacionado? Pues vamos a la función original y vemos que con B está relacionado del dominio el 1 y el 5. Pues ahora este B en el dominio de G inversa está relacionado de su alcance con el 1, ¿verdad? Igual que aquí con el 1, y con el 5. ¿Okay? El elemento 2 del dominio de esa relación inversa de G, ¿con quién se relaciona? Bueno, pues en la función original el 2, que está en el alcance, claro, de la función G, se relaciona con el 4 del dominio. Así es que ahora en la relación inversa de G, el 2 también está relacionado con el 4. Finalmente, este elemento de la relación inversa, del dominio de la relación inversa de G, no se relaciona con nada porque en la función original G no hay ningún elemento del dominio relacionado con él en el alcance. ¿Okay? Bueno, pues aquí tenemos la relación inversa de G. Notamos que esa relación inversa tampoco es una función. De hecho, falla en las dos condiciones. Recuerden que la primera condición para que una relación sea una función es que cada elemento del dominio tiene que estar asociado con algún elemento único en el alcance. Pues fíjense que este elemento del dominio de la relación inversa de G no está relacionado con ningún valor en el alcance, así que ya falló en la primera condición para que esa relación inversa de G fuera una función. Recuerde que la segunda condición es que además de que cada elemento del dominio tiene que estar relacionado con alguien en el alcance, ese alguien, ese elemento en el alcance tiene que ser único. Y fíjense, por ejemplo, que el elemento A del dominio de la relación inversa de G está relacionado no con uno, sino con dos elementos en el alcance. Igualmente pasa con el elemento B del dominio de la relación inversa de G. Está relacionado con dos elementos diferentes en el alcance. Así que fíjense que esa relación inversa, como dice aquí, no es una función, falla en las dos condiciones para que sea una función. Y observamos que la función G original, que es una función, no es ni inyectiva ni subyectiva. No es inyectiva porque fíjense que estos, por ejemplo, estos dos elementos, el 1 y el 5, que son elementos diferentes del dominio de esa relación, de esa función G, van al mismo elemento en el alcance. Y también estos dos elementos, el 2 y el 3, van también del dominio de G, van al mismo elemento en el alcance de esa función G. Finalmente también vea que esa función no es subyectiva, porque este elemento del alcance de esa función G no está relacionado con ningún elemento del dominio asociado a él, no hay ningún elemento del dominio asociado a él. Bueno, pues, hace que tenemos esa observación, ¿verdad? Esta relación inversa de G no es una función y esta función original no es ni inyectiva ni subyectiva. Recuerde que en el primer ejemplo vimos que la relación inversa que formamos no era una función y la función original no era inyectiva. Ahora esta función original no es ni inyectiva ni subyectiva. Vamos a ver este tercer ejemplo, ¿verdad? Segundo ejemplo de esta lección, que dice que nos presenta una función K representada por gráfica y A su relación inversa K inversa. Vamos a ponerla aquí, ¿verdad?
Esta es la K inversa. Bueno, fíjense. Esta función K, vamos a identificarla aquí, tiene como dominio a estos elementos que hemos localizado en el eje de X. El A, el B, el negativo 2, el 1, el 0 y el 3. Y tiene como alcance al conjunto compuesto por estos elementos que hemos colocado en el eje de Y. C, T, B, A, 0, U, negativo 1, Q y P. ¿Okay? Y que relaciona esa función K a los elementos de su dominio. Pues miren, la A lo relaciona con la B. La B la relaciona con la Q. El negativo 2 lo relaciona con la A. El 1 lo relaciona con el AC. El 0 lo relaciona con la P. Y el 3 lo relaciona con el negativo 1. ¿Okay? Bueno, van a formar la relación inversa. Recuerden que entonces en la relación inversa lo primero que tenemos que hacer es intercambiar el dominio de la función original con el alcance ahora de la relación inversa y el alcance de la función original con el dominio de esa relación inversa. Pues miren, fíjense que el alcance de la función K original eran estos elementos consistían estos elementos que habíamos localizado en el eje de Y. C, T, B, A, 0, negativo 1, Q y P. Pues ahora esos elementos del alcance de K van a estar en el eje de X porque son los elementos del dominio de la relación inversa. Pues míralo aquí. C, T, B, A, negativo 2, perdón, 0, este negativo es de acá, 0, negativo 1, Q y P. Y entonces, lo que estaba en el alcance, más bien en el dominio, de la función original K, va a estar ahora en el alcance de la relación inversa. Miren aquí. A, B, negativo 2, 1, 0 y 3. Y entonces, ¿qué se relacionan? ¿Cómo se relacionan los elementos del dominio de esa relación inversa de K con sus elementos en el alcance? Pues miren, ¿con quién se relacionará la C? Pues miren, en la función original K, la C se asociaba con el 1 del dominio. ¿Ven? El 1 se relacionaba con la C. Pues ahora la C se relaciona con el 1. Miren, la C, miren el punto aquí, se relaciona con el 1. ¿Con quién se relacionaba la T? Pues mire, la T no se relacionaba con nadie. Miren, no hay ningún punto ahí, ¿verdad? Así que aquí la T no se relaciona con nadie. ¿Se fijan? La B, que es el siguiente elemento del dominio de la relación inversa de K. Pues ¿con quién se relaciona? Mire, con la A. Pues ahora en la relación inversa, la B, mire, se relaciona con la A. ¿Ve qué punto? Relacionándose con la A. Ahora bien, el siguiente elemento del dominio, que es la A, ¿verdad? En este dominio de la relación inversa de K. La A, ¿con quién se relacionará ahora en el alcance de la relación K inversa? Pues mira aquí. La A, esta A, se relacionará con el negativo 2, ¿verdad? Está en el alcance de K, se relaciona con este negativo 2 del dominio de K. Pues ahora la A, en el dominio de la K inversa, se relaciona también con el negativo 2 en el alcance ahora de esa relación inversa de K, ¿verdad? ¿Con quién se relacionará ahora el 0? Pues mira, aquí el 0 no se relacionaba con nadie, lo ves que no hay ningún punto en esa línea horizontal que pasa por el 0. Pues aquí el 0 tampoco se relacionará con nadie, ¿verdad? En la relación inversa. ¿Con quién se relaciona ahora el negativo 1? Pues aquí en la función original de K, el negativo 1 está relacionado con el 3 del dominio de esa función K, por lo tanto aquí ese negativo 1 en el dominio de la relación inversa se relaciona con el 3, pero del alcance, lo ve aquí, de la relación inversa de K. La Q, pues mire, la Q se relacionaba en la función original, la Q del alcance se relacionaba en la función original con la B del dominio de esa función original. Por lo tanto, aquí también, la Q ahora del dominio de la relación inversa se relacionará con la B, perdón. La Q se relacionaba aquí, vamos a ver con quién, con la B. Ajá, por aquí la Q se relaciona con la B, ¿ve? En la relación inversa de K. Y finalmente este último elemento del dominio de la relación inversa de K, que es la P. ¿Con quién se relaciona la P del alcance de la función K con alguien del dominio de la función K? Pues mira, la P está relacionada con el 0. La P del alcance de K está relacionada con el 0 del dominio de K. Pues ahora, la P, ahora en el dominio de la relación inversa, está relacionada también con el 0. Míralo aquí. La P se relaciona con el 0. Porque aquí el punto en el alcance de la relación inversa de K. ¿Esta relación inversa de K es una función o no? Miren, fíjense que esta relación inversa tampoco es función, porque no relaciona a todos los valores de su dominio con alguien en el alcance. Miren, este valor del dominio de la relación inversa de K no se relaciona con nadie en el alcance. Y también este 0 en el dominio de la relación inversa de K
no se relaciona, mire, con nadie en el alcance de esa relación inversa de K. Así que fíjense que falla en la primera condición. ¿Ve? Fíjense que los demás elementos del dominio de K inversa se relacionan con un solo elemento en el alcance. ¿Ve? La C nada más que con el 1, la B nada más que con la A, la A nada más con el dominio negativo 2, el negativo 1 nada más que con el 3, la Q nada más que con el 0 y la P nada más que, perdón, la Q nada más que con la B y la P nada más que con el 0. Así que fíjense que los demás elementos del dominio de la relación inversa de K, que si está relacionado con alguien, está relacionado con uno solo en el alcance. Pero entonces deja estos dos elementos de su dominio sin relacionar con nadie en el alcance. Por lo tanto, viola la primera condición de ser una función, ¿verdad? Así que por eso es que la K inversa tampoco es una función, ¿verdad? Pero en este caso vamos a observar que la K no es una función surjectiva, ¿ok? O sea, en la función K no todos los elementos de su alcance son usados. Miren, no está usado ni el 0, ¿lo ves? El 0 no hay nadie del dominio de esa función K que se relaciona con él. Y este elemento T, también en el alcance de la función K, no está relacionado con él nadie del dominio de esa función K, ¿ves? Así que esa función K original es inyectiva. Los valores diferentes del dominio, ¿verdad?, van a valores diferentes en el alcance, ¿eh? Eso sí ocurre. Pero no todos los valores del alcance son usados. Así que en este caso, la función K no es suryectiva. Es inyectiva, pero no es suryectiva. ¿Qué hemos visto hasta ahora? En el primer ejemplo que vimos en la clase pasada. Que si usted tiene una función que no es inyectiva, su relación inversa no es función. Hemos visto que si una función no es ni inyectiva ni subyectiva, su relación inversa tampoco es una función. Hemos visto que si una función no es subyectiva, su relación inversa tampoco es una función. Fíjense en este cuarto ejemplo, ¿verdad? El tercer ejemplo de esta primera parte de esta lección, que nos presenta una función llamada D, que está representada también por conjuntos diagramados igual que el primer ejemplo, y su relación inversa, D inversa, ¿verdad? Bueno, pues miren, aquí la tenemos. Esta es la función D. Tiene como dominio el conjunto P compuesto por estos elementos, la A, la B, el 3 y el 4. Y tiene a este conjunto Q como su alcance, compuesto por elementos 1, 2, negativo C y F. ¿Y qué relaciona esa función D a sus elementos? ¿Con qué relaciona esa función D a sus elementos del dominio? La A con el negativo C, la B con el 2, el 3 con la F y el 4 con el 1. ¿Okay? Bueno, pues, ¿cómo formaríamos la relación inversa? Primeramente, fíjense que intercambiamos dominio y alcance de la función original. Lo que era el dominio de la función original, este conjunto P, ahora es el alcance de la relación inversa de D, ¿verdad? Compuesta por los mismos elementos, A, B, 3 y 4, A, B, 3 y 4. Y lo que era el alcance de la función D original ahora es el dominio de la relación inversa, el Q, ¿verdad? Fíjense que contiene los mismos elementos, el 1, el 2, el negativo C y la F, ¿verdad? ¿Y cómo se forma esa relación inversa? Bueno, ¿con quién se relacionará este 1 del dominio de esa relación inversa de D? ¿Con quién en el alcance? Pues mire, si en la función original el 1 en el alcance de D está relacionado con el 4 del dominio de D, pues ahora el 1 en el dominio de la relación inversa está relacionado con el 4 del alcance de la función D, ¿verdad? Inversa, de la relación inversa de D, ¿verdad? ¿Lo ves? El 1 aquí estaba con el 4, pues aquí el 1 con el 4. Aquí, ¿el 2 con quién está relacionado? Según la función D. El 2 del alcance con el B del dominio, ¿verdad? Pues ahora el 2 del dominio de la relación inversa de D está relacionado con la B del alcance de la relación inversa de D. ¿Con quién se relacionará el negativo C, este, en el dominio de la relación inversa de D? Pues en el original, el negativo C en el alcance de D se relacionaba con el A del dominio de la función D. Pues ahora aquí también, el negativo C del dominio de la relación inversa de D se relacionará también con la A del alcance de la relación inversa de D. Y finalmente, la F, ¿con quién se relacionará en la relación inversa de D? Pues si en la función original D, la F del alcance de D está relacionada con el 3 del dominio de la D, entonces en la relación inversa esa F del dominio de la relación inversa está relacionada con el 3, igual que aquí, pero del alcance de esa relación inversa de D. Bueno, esta relación inversa de D ¿resulta ser una función? Sí. Cada elemento del dominio está relacionado con algún elemento en el alcance. Y el 1 se relaciona nada más que solamente con el 4. El 2 se relaciona solamente con la B. El negativo C se relaciona solamente con la A. Y la F se relaciona solamente con el 3. Así que fíjense que se cumplen las dos condiciones, ¿verdad? Cada elemento del dominio está relacionado con un único elemento en el alcance de esa relación y por lo tanto esa relación inversa de B, en este caso es una función. ¿Cómo será que ha ocurrido eso de que la relación inversa en este cuarto ejemplo
es una función, porque fíjense que la función original es una función biyectiva, es las dos cosas, inyectiva y subyectiva. Cosas diferentes del dominio van a sitios diferentes en el alcance, y subyectiva, todos los elementos del alcance están relacionados con algún elemento de su dominio, ¿verdad? Fíjense entonces que en ese caso en la relación inversa salió una función, y más que eso, al igual que la función original de, es una función también biyectiva. Cada elemento diferente de su dominio están relacionados con elementos diferentes en el alcance, y todos los elementos del alcance son relacionados con algún elemento de su dominio. Así que fíjense que vamos a resumir aquí los 4 ejemplos que hemos visto. En el primero, que lo vimos en la clase pasada, vimos que si usted tenía una función que no era inyectiva, la relación inversa no era función. En este segundo ejemplo, vimos que si una función no es ni inyectiva ni subyectiva, la relación inversa no es una función. En este tercer ejemplo, vimos que si una función no es subyectiva, la relación inversa no es una función. En este cuarto ejemplo, vimos que si usted tenía una función que originalmente es biyectiva, la relación inversa es una función también, y es función también biyectiva igual que la función original. ¿Será eso siempre cierto? Pues sí, es cierto, y lo establece el siguiente teorema que vamos a demostrar ahora. ¿Okay? Dice así este teorema. Dice: sea f una función. Entonces, su relación inversa será una función si y solamente si la función f original es una biyección. En este caso, la relación inversa de f también, yo visto como una función, pero es una función también biyectiva, igual que la función f original, que es lo que hemos observado en este cuarto y último ejemplo. Que si tiene una función original que es una biyección, la relación inversa es una función biyectiva también, igual que la función original. Si no ocurre eso, si la función es biyectiva, si falta una de las dos condiciones. Si no es inyectiva, la relación inversa no es una función. Si no es subyectiva, la relación inversa no es una función. Y si no es ni inyectiva ni subyectiva, la relación inversa tampoco es una función. Para que la relación inversa de una función sea una función, la función original tiene que ser una biyección. Y en ese caso, la relación inversa, que va a resultar ser una función, es una función biyectiva, igual que la original también. Bueno, vamos a la demostración de este teorema. Bueno, fíjense que es una bicondición, así que tengo que probar en las dos direcciones. Yo voy a empezar probando en esta dirección, pero la vamos a empezar probando en esa dirección, y es la única dirección que vamos a hacer, porque la otra se hace exactamente igual. Lo único que tienes que hacer es intercambiar la f inversa, lo que yo diga aquí, en esta dirección, en relación a la relación inversa, lo digo en la otra dirección con relación a la función original f. ¿Okay? En la otra dirección, se prueba exactamente siguiendo el mismo argumento, pero intercambiando a la relación inversa de f con f. Se le deja como ejercicio a usted para que lo haga. Pero exactamente igual, lo único que usted lo que tiene que hacer en la demostración es cambiar la f inversa por la f, y claro, la f por la f inversa. ¿Ya? Bien, pues vamos a ver en esta dirección. ¿Qué tenemos en esta dirección? Que la función f es biyectiva, y tengo que demostrar que la relación inversa es una función. ¿Okay? Después, claro, tendremos también que demostrar que la relación inversa, además de una función biyectiva. Bueno, pues para ver que f inversa, ¿verdad?, que es lo que yo quiero ver, que f inversa es una función,
tengo que ver que cumple con las dos condiciones de una función. Cada elemento del dominio está relacionado con un elemento en el alcance y ese elemento en el alcance con el que se representa, con el que se relaciona. Cada elemento del dominio tiene que ser único. ¿Okay? Para ver que la relación inversa de f es una función, tendremos que ver que esta, la relación inversa de f, cumple con las dos condiciones de una función. Esto es que cada elemento en el dominio de la relación inversa está asociado con algún elemento en el alcance, y segundo, que ese elemento en el alcance con el que se relaciona cada elemento del dominio es único. ¿Sí? Esas son las dos cosas que tenemos que demostrar con relación a la relación inversa para asegurarnos, para ver, para probar que es una función, que cumple con las dos condiciones de una función. Bueno, para lo primero, que cada elemento de la relación inversa de f está relacionado con algún elemento del alcance, bueno, vamos a usar el siguiente dato que aparece en la hipótesis de este teorema en esa dirección. Como f es subyectiva, porque fíjense que f es una biyección, así que si una biyección es subyectiva e inyectiva. Es subyectiva, pues, por hipótesis, f es una biyección ¿qué quiere decir eso? Si es subyectiva, la función f, para todo y en el alcance de la función f existirá un elemento x en el dominio de esa función f, de modo que f de x me da esa y. Todo un elemento del alcance, ahí existe un elemento del dominio que está relacionado con él, a través de la función f, que es biyectiva, ¿sí? Y por lo tanto subyectiva. Pero lo anterior equivale a decir que para todo y en el alcance de f, pero el alcance de f recuerda que es el dominio de la inversa, ¿verdad? Porque se intercambia el alcance del dominio. En el dominio de la inversa existe un x, dice aquí, en el dominio de f, pero el dominio de f es el alcance de la inversa. En el alcance de la inversa, de modo que f inversa de esa y en el subdominio me da esta x en su alcance. Bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Que todos los elementos del dominio de la relación inversa están relacionados con algún elemento en el alcance, ¿verdad? Que se llama x. Bueno, esto significa
que todos, para todo elemento en el dominio de f inversa está relacionado con algún elemento en su alcance. El alcance de f inversa, ¿verdad? Bueno, para ver lo segundo, que ese elemento en el alcance de f es único, para ver lo segundo, pues, como en esta dirección la función f estamos suponiendo que es una biyección, es subyectiva, lo usamos aquí, e inyectiva. Bueno, la función f es inyectiva, ya que f es una biyección y por lo tanto es inyectiva y subyectiva. ¿Qué significa eso? Si estos dos pares ordenados x, y y z, y estuvieran en f, ¿no? Como f es inyectiva, quiere decir que cosas diferentes del dominio tienen que ir a sitios diferentes en el alcance. Y aquí estoy viendo que dos cosas diferentes, ¿no? Porque están en el dominio de f, porque están en la primera posición, estos dos componentes de esos pares ordenados que están en la función f, se relacionan con el mismo elemento en el alcance. Eso es imposible porque la función f es inyectiva. Así que de la única forma en que esas dos cosas, esos dos elementos del dominio de f, están relacionados con el mismo elemento del alcance, es que esos dos valores, x y z, tienen que ser iguales. ¿Okay? Entonces, x tiene que ser igual a z. ¿Okay? Tiene que ser igual a z. Pero, entonces, si estos pares ordenados están en f, los pares ordenados que tienen los componentes intercambiados, porque se recuerde que en la relación inversa se intercambia el dominio y el alcance por la función original, tienen que estar en la relación inversa. Estos dos pares ordenados en el otro orden, x y yz, tienen que estar en la relación inversa de f. ¿Y qué significa eso? Que este valor del dominio de f inversa, si está relacionado con esos dos valores, los supuestos valores, en su alcance, esos dos valores ya sabemos que son iguales. Entonces, luego, x es igual a z, ¿verdad? Es igual a z. O sea que este valor del dominio de la relación inversa de f está relacionado con un solo valor. Porque aquí dice que son dos, ya hemos visto que esos dos valores son iguales. Así es que ahí se cumple la segunda condición para que f inversa sea una función, ¿verdad? Bueno, eso lo continuamos en la segunda parte de esta lección, ¿okay? Donde también veremos entonces que la relación inversa de f también es una función biyectiva. O sea, no tan solamente es una función, sino que también, al igual que la función original, es una función biyectiva. Así que ese comentario, ¿verdad? Donde demostramos que el valor con el que están relacionados los elementos del dominio de la relación inversa es único, lo vamos a hacer en la siguiente parte de esta lección, más probar la parte que nos queda del teorema, que es que la relación inversa también es una función biyectiva. Hasta entonces.